entonces la primera pregunta, lo que queríamos saber es, ¿por cuánto tiempo han estado con el colegio? ¿A cuántos años? Bueno, yo ya tengo 52, creo, 52 años. Yo vine el segundo año que vinieron las hermanas ursulinas acá. Las hermanas ya estaban un año antes que llegara, la madre Marta y la madre Eli. Ellas vinieron cuando no había todavía colegio, no había capilla. O sea, prácticamente ellas fueron las iniciadoras de todo esto. She's been here from the second year that the school began. That Martha and Lee, about 55 years. Martha and Lee started when there was just practically nothing, and then they started the school, and then the next year is when Carmen came, and she's been here ever since. Wow, a long time. So she's probably seen a lot of changes. Has visto muchos cambios. Bastantes. Acá dentro del colegio, en el barrio mismo, ¿no? Porque antes no había pistas, era todo tierra, no había movilidad. There was no transportation, the streets were all dirt roads, and lots of changes. Yo llegué el año 84, en marzo del 84, ya tengo con este año 35 años. También he visto cambios, llegué todavía cuando el colegio tenía otro tipo de construcción. Y también hemos visto, como digo, cambios en familias, en el barrio también, ¿no? Y conocimos a Lee los primeros años que estuve aquí en el colegio, trabajamos con ella, con la hermana Betty, ¿no? También subo el año 91 que se fue incorporando al colegio. He's been here since 84, and he's also seen a lot of changes in the school, the construction of the school, but also with the families, many families that noticing the changes in the families. So he remembers working with Lee, and she was promoted to school at the time, and Betty, her sister Betty. When he talks about changes with the families, what does he mean? Cuando hablas de los cambios en las familias, ¿a qué te refieres? Básicamente en cuanto al convencimiento de las familias que cada vez van valorando el trabajo del colegio. Entonces yo siento que al comienzo de los años, si bien es cierto, la propuesta inicial del Santa Ángela ha sido una educación en valores, como todos sabemos, pero siento que las familias van entendiendo mejor este proceso y van buscando el colegio por esa razón y lo distinguen de otros colegios del barrio. Principally, a difference in attitude of the parents, like valuing more the school. Originally, even though the school began with education and values, that many of the families didn't take on or didn't accept that as a priority. But now it seems like more and more are convinced that that's what they want for their children, is education and values, value education. Yeah. ¿Cuáles son algunos de los desafíos del colegio siendo un colegio privado o parroquial? Los desafíos. Bueno, acá, para suerte nuestra, no hay mucha competencia. Entonces es un colegio que se puede decir que la mayoría de la población aspira a estar acá, ¿no? Entonces, on one hand, there's not a lot of competition because there's many in this area prefer to be here. So in that sense, there's not. It's like the only parish school in the area. bueno, y la tecnología que, bueno, ha avanzado ahora que estamos tratando de, pues, con la hermana Sue, se está implementando más
inclusive el curso de inglés que antes no lo llevábamos así muy estrictamente, pero es un curso que sí es necesario para los chicos. Entonces yo creo que estamos entrando ya en todo lo que se puede, ¿no? One of the challenges has been the technology, to keep up with technology because of the expense of it. And the other is we've been teaching English, intensive English, for several years now. Even when the public schools have like just 2 hours of English, we have done more than that. Yeah. But that's one of the challenges, is to maintain that. Okay. Y también consideramos como un gran desafío, debido a la misma situación nacional y mundial, es de formar personas íntegras, personas que estén buscando siempre el bien común, que estén buscando ser cada vez más solidarios. Y lo que decimos últimamente, el angelino tiene que ser misionero. Ese creo que es el gran desafío que estamos cada vez más asumiendo por el colegio. That one of the challenges is to really have students leave the school with an integral education, being whole persons, not just the academic part. That they take on the values of solidarity, and more recently now to really encourage them. They're being missionaries, that they have a mission. It's not they finish school so they finish, or just to go on to something else, but they have a purpose, they're sent with a purpose. Yeah, that's great. And I think we saw that too with the sewing and the cooking and the carpentry classes, that it's not just pure academic. So ellos han visto esto también porque han observado las clases de emprendimiento para el trabajo, carpintería, la cocina, y la costura. We've been very impressed with the teachers and the students. Están muy impresionados con los profesores y los alumnos también. Qué bueno. ¿Cuáles son algunos de los logros por los cuales se sienten más orgullosos? Yo creo que siento que es uno de los logros que nuestros exalumnos retornen habiendo conseguido lo que ellos querían en sus metas como personas y tienen familias, y yo diría el 99% exitosos en sus vidas, pero no solamente en términos materiales y profesionales, sino también, como decía en el momento anterior, preocupados por los demás. Creo que ese tiene que ser el reto, y creo yo que estamos teniendo un buen logro en ese sentido. One of the greatest accomplishments we see in our former students who return successfully, not just financially, but committed to making the world better. And he mentioned earlier, and I forgot that part, but one of the challenges is that our students are concerned about the common good, not just their own personal good. But we see that even with some of the former students who return. Some return professionals, but even those who are not professional people, but they are still committed to making the world a better place. That's wonderful. We need more of that. También en cuanto a infraestructura hemos superado bastante. In terms of the structure, the facilities, we've advanced a lot from the beginning. ¿Cómo las Hermanas Ursulinas han impactado la misión del colegio desde la presencia de ustedes acá? Fuerte. No, realmente ha sido, personalmente para mí ha sido algo que puedo decir
maravilloso, ¿no? O sea, ver que dentro de nuestro nivel, cómo se han adaptado, cómo nos han ayudado a ser mejores personas, ¿no? Me acuerdo que al principio era SAM, decía servicio, misión y amor. Un poco encerraba también lo que traían las Ursulinas, ¿no? Y seguimos aprendiendo más cosas. In a comprehensive way that the Ursulines, taking the situation as it was and is, and imbibing the values from the very beginning and having that grow in originally the St. Angela Mercy SAM was service, love, and mission. We've kind of adapted that more recently. Sí, la propuesta Ursulina creo que no solamente a nosotros como encargados ahora del colegio, sino a todos los que concurren en esta obra, impacta mucho desde yo digo, adelanto de los tiempos, porque cuando yo llegué, por ejemplo, en la sala de profesores decía sala de profesores y profesoras. El sector femenino en esa época no era reconocido, pero una propuesta de las hermanas era revalorar la presencia de las mujeres. Y han hecho mucho trabajo con el sector femenino y creo que eso también nos ha impactado y es bien reconocido en el barrio y entre todos los que concurrimos. Y lo mismo que el carisma del servicio a los demás, como decía, muy preocupado siempre de buscar el bien común. Y dentro de esto creo que también hay que reconocer que la propuesta educativa ha ido desarrollándose con las hermanas desde el inicio, pero no imponiendo cosas. Han ido construyendo, buscando cómo con toda la comunidad educativa generar un nuevo proyecto educativo, porque cada vez va creciendo más, consolidándose más. Repito, no ha sido una imposición, un proyecto ya elaborado y decimos hay que aplicarlo, ¿no? Y siempre es reconocido por todos los que concurrimos en este proyecto. The impact and of the sisters has not only been like for themselves as leaders in the school, but for everyone who's involved in the school, that it has impacted, especially to always look for the common good, not the personal benefit, the personal good. And an example that he gave when he came to this school, it was the other building structure, a totally different building. And in the teacher's room, in Spanish it's profesor y profesores, so it was the room for profesor, the men and the women teachers. And that was not common at that time. People didn't use, they only used the masculine term, profesores, to include, supposedly to include both. But here, both were mentioned because of wanting to give the woman the role she deserves, her place as teachers as well. And then I'm not remembering some of the rest of it. Yeah. Do subsequent. But the impact of, kind of in an ongoing way. Yo me olvidé la última parte que dijiste. Did you talk about charisma? Did you talk about that? No. Carisma. Yeah. No. I thought I heard that. La última parte que dijiste. Sobre que el proyecto educativo ha sido generado y desarrollado, pero con participación de todos. Yeah. That like what we brought to the school was not imposed on the school or on the teachers. It was through a process of dialogue with the teachers and others involved in the school. So it wasn't an imposition. What we brought was kind of developed together. Again, like the common good. Right. ¿Cómo pueden continuar el legado de las Hermanas Ursulinas y Santa Ángela en el futuro? Seguir inculcando en los alumnos los valores, ¿no?, que nos dio Santa Ángela. Ser solidarios,
ser misioneros. Y acogiendo a todos, ¿no? Tampoco no, o sea, acoger, como dice Ángela, tener una plaza abierta donde dejar entrar y dejar salir a las personas, ¿no? O sea, que tengan esa sería una de las cosas. To continue doing what we've been doing with the value especially of solidarity, and to be open to anyone, to receiving anyone. Like Angela said about the Piacevoli, the plaza, the open piazza, where anyone can come in and leave and return, but it's a welcoming space. It's beautiful. Y ahora lo que yo considero también importante que estamos avanzando es la incorporación de las familias, de los papás en la tarea que tenemos, porque siempre se piensa que la educación es tarea de los colegios y de los maestros, y los papás están en otro lado. En estos últimos años estamos logrando que los papás se interesen mucho más del proceso educativo de sus hijos, y eso creo que es un buen logro también. One of the things that we've really been working on and has been successful in the last few years is to convince the families, especially the parents, to be more involved in the education of their children, that it's not just our task alone, it has to be done with the family. And there are more and more families who are participating in different ways and becoming more involved in the education of their children. That's really important. ¿Qué más me quieren decir sobre el colegio? Sobre el colegio, bueno, para mí es lo máximo, es lo máximo, ¿no? O sea, no sé, desde que llegué al colegio yo me he sentido como en mi casa, siempre rodeada como de mi familia. Yo considero a las hermanas, a los docentes, a todos como una familia fuerte, ¿no? Y eso es para mí. Since I've been in the school, for me the school is the most. I've always felt like it was my family, the other teachers, the students, the parents. I've always felt this is my home. I'm a part of this family and they're a part of me. Yo lo que podría añadir del Colegio Santa Ángela es que considero que es único, pero que no se queda en el colegio, no se queda entre nosotros, sino tratamos de salir hacia afuera, de contagiar, si se quiere, la propuesta que estamos trabajando. What I consider about the school is that it's an idea, it's a proposal that is not just for kind of in a closed way with the school. It's something that we always want to take out to others, to the community, to society. So it's not a closed-in kind of thing, but more open. That's all the questions I had, unless there's anything else they want to add. Esas son todas sus preguntas. Si hay algo más que quieren decir. No, la satisfacción que da es que justo lo que decía es mundo, ¿no? Que los exalumnos están trayendo a sus hijos. Yo inclusive ya conozco abuelos, abuelas de chicos que están en el colegio y que también les ha gustado, o sea, sí han sentido la buena educación que se les ha dado, ¿no? Sobre todos los valores y todo eso. Cuando les pregunto, ¿y sus hijos? Sí, tienen que ir a Santa Ángela porque ahí enseñan valores. O sea, parece que sí ha calado la propuesta del colegio. Part of the great satisfaction is, like Edmundo mentioned earlier, is that our former students come back with their children and even grandparents whose children were here and they bring now their grandchildren. You have to go to St. Angela. You have to go to St. Angela. That's where we learn values. Y yo podría complementar un poco el agrado que tenemos cuando las hermanas o
como ustedes nos visitan, también nos revitaliza, se quiere, nuestro trabajo. Bienvenidas. What I'm going to add also is like when other sisters come to visit, or when like you all come to visit, it's like you give us new life too. New life. I think it strengthens the connection. That was one of the reasons I wanted to come, was to bring them back to the United States so everyone could find out about this wonderful school. Esto fue una de las razones que ella quería venir, era para poder después compartir todo lo bueno del colegio allá, para que conozcan, ¿no? Todo lo que hacemos. Gracias, gracias. Gracias. I got to know Sister Lee very well, and when I heard the story of the school, I was fascinated and thought I have to come. Cuando conoció a Lee, tenía una conversación con Lee, estaba fascinada con la historia La que Lee historia, sí, contó, pues, y Lee cuenta con todos los detalles, todas las experiencias. Entonces ella dijo, yo tengo que ir conocer. Sí, Gracias. con las hermanas hemos tenido muy buenas experiencias, bonitas, algunas malas, pero ahí vamos caminando. With the sisters, we've always had good experiences. Some not so good, but mostly really good. Gracias. Gracias.